Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al capítulo 20 del quinto canto. El capítulo se titula Estudio de la estructura del universo. Y como ayer Premamurti Prabhu, que estaba programado para ir a clase, no pudo dar los versos previos, vamos a leer los que iba a dar él y los que me tocaban a mí, que son los versos que van desde el 34 al 38. Están escritos en prosa, los leeré yo una vez y leeré directamente las traducciones y los significados de su divina gracia, Srila Prabhupada. Quienes están en la cámara se oyen un poco de ruido, están preparando libros para enviar a las bibliotecas, que no se preocupen, que es ruido trascendental. El texto 34 dice así: Tata parastallo kalo kanamachalo tukalo kayorantarale parita upakshitaha. A continuación, más allá del océano de agua dulce y rodeándolo por completo, se alza la montaña Loka Loka, que separa los países plenamente iluminados por el sol de aquellos que no reciben su luz. Texto 35. Yavan manasottaramerbor antaram tavati bhumi kanchani anyadarshatalopama yasyam prahita padartona katanchit punaha pratipalapyate tasmat sarvasattva parirritasi. Más allá del océano de agua dulce hay una región que es tan ancha como la zona comprendida entre el centro del monte Sumeru y los límites de la montaña Manasottara. Habitan en ella muchos seres vivos. A partir de ahí y hasta la montaña Loka Loka se extiende una región hecha de oro. Debido a su dorada superficie, refleja la luz tal como un espejo, y cuando un objeto físico cae en ella, no se lo puede volver a percibir jamás. Por esta razón, esa dorada región ha sido abandonada por todas las entidades vivientes. O sea, hay oro, pero todo lleno de oro, pero cuando cae algo se pierde. Así es el oro. No hay comentario, pero bueno, ahí lo deja. Y la gente ya no va ahí porque se ha quedado escaldada del... Es como el rey Midas, que quería... ¿Recordáis la historia del rey Midas? El rey Midas quería tener la bendición de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y al final el pobre hombre no podía ni comer, porque recibió esa bendición, no me acuerdo cómo, y no podía ni comer, porque cogía una manzana y se le convertía en oro. Todo lo que tocara se convertía en oro. Cuando lo tocaba con la boca, se ponía una cucharada de jálaba, no se le comía jálaba, pero bueno, y se le convertía en oro, no podía comer. Y al final tuvo que desistir. Su bendición, supuesta bendición,
se convirtió en una maldición. Texto 36. Loka loka iti samakya yatanina chalena loka lokasyan tanvar tinavastapyate. Entre las regiones habitadas por entidades vivientes y las que están deshabitadas se alza la gran montaña que las separa, que por ello es famosa con el nombre de Loka Aloka. Claro, Loka significa los mundos y Aloka es lo contrario de los mundos, donde no hay mundos. Las regiones habitadas, Loka, y Aloka, las regiones no habitadas. Texto 37. Chaloka trayante parita ishvarena ihito yasmat suryadinam dhruvapavarganam jyotirgananam gavastayor vachinam trilokan avitan vana nakadachit parachena bhavitum utsahante tavat unnakana yamaha. La voluntad suprema de Krishna ha establecido que la montaña Loka Aloka sea el límite exterior de los tres mundos, Burloka, Bhuvarloka y Svarloka, a fin de controlar los rayos del sol en todo el universo. Todos los astros luminosos, desde el sol hasta Dhruva Loka, extienden sus rayos por los tres mundos, pero solo dentro de los límites marcados por esta montaña. Su inmensa altura, que supera incluso la de Dhruva Loka, impide que los rayos de los astros luminosos puedan difundirse fuera de sus límites. Significado de Srila Prabhupada. Cuando hablamos de Lokatraya, nos referimos a los tres sistemas planetarios, Bhu, Bhuva y Sva, el que se divide básicamente el universo. En torno a esos planetas se extienden las 8 direcciones: este, oeste, norte, sur, nordeste, sureste, noroeste y suroeste. La montaña Loka Aloka es el límite exterior de todos los lokas, donde vive la gente loca. Es verdad, es así. Son los lokas, loka en sánscrito significa planeta o morada, y las almas condicionadas somos locos. Por eso hemos venido aquí. Entonces los locos viven en los lokas. La montaña Loka Loka es el límite exterior de todos los lokas, establecida en esa posición, a fin de que los rayos del sol y de los demás cuerpos luminosos se difundan de manera uniforme por todo el universo. Esta clara descripción de cómo se difunden los rayos del sol por los distintos sistemas planetarios del universo es muy científica. Hace 5000 años, Shukadeva Goswami explicó a Maharaj Pariksit estos temas acerca del universo, tal y como él los había escuchado de labios de su predecesor.
¿Quién era su predecesor? Vyasadeva, correcto. El predecesor en la línea discipular, antes de Shukadeva Goswami, es su padre, Vyasadeva. El conocimiento, sin embargo, existía desde hacía muchísimo más tiempo, pues Shukadeva Goswami lo recibió a través de la sucesión discipular. El conocimiento que se recibe de ese modo es perfecto. Frente a esto, la historia del conocimiento científico moderno solo puede remontarse unos cientos de años en el pasado. Por consiguiente, los científicos modernos, aunque no acepten el resto de las verdades expuestas en el Srimad Bhagavatam, no pueden negar estos cálculos astronómicos perfectos que ya existían antes de que ellos pudieran siquiera imaginar semejantes cosas. El Srimad Bhagavatam tiene mucha información que aportar. Los científicos, sin embargo, no tienen información acerca de otros sistemas planetarios. De hecho, apenas saben nada del planeta en que vivimos. Y el verso 38. Etavallokavinyaso manalakshana samstapir vichintitaha kavipe chatupanchashatkoti gannitasya bhugolasya turiya bhagoyam lokalokachalaha. Sabios eruditos libres del error, la ilusión y la tendencia a engañar han descrito de este modo los sistemas planetarios, indicando sus respectivas características, medidas y posición. Después de mucha reflexión, su conclusión ha sido que la distancia entre Sumeru y la montaña Loka es un cuarto del diámetro del universo, o en otras palabras, 125 millones de yojanas, 1.600 millones de kilómetros. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ha facilitado informaciones astronómicas precisas acerca de la posición de la montaña Loka, los movimientos del globo solar y la distancia entre el Sol y la circunferencia del universo. Sin embargo, es difícil traducir al inglés los términos técnicos que se emplean en los cálculos astronómicos del Jyotir Veda, la astronomía védica. Así pues, para satisfacer al lector, incluiremos la cita sánscrita exacta de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en la que se registran cálculos exactos al respecto
de las características del universo. Hay un párrafo de media página en sánscrito, que no voy a leer porque no creo que ninguno lo entendamos. ¿Verdad? Lo podría leer, pero no. Si alguien quiere leerlo, puede ir al verso 38 y luego lo leéis el sánscrito. ¿O queréis que lo lea como suena? Sí. ¿Lo leo? ¿Sí? Pienso que no debe, según sabemos ahora, la tradición, como me hubiera dicho, de que viajan a kilómetros igual no están. Sí, ahora comentaremos sobre el tema. Satu loka lokastu pu kolakasya pu sambandhanda kolakasyeti artaha suryasi eva bhuvopyanda golakayor madhyavartitvat kagolam iva bhugolam apipanchashat koti yochana pramanam tasya turiya bhaga sarda dwadasya koti yochana vistarochraya Yarta pustu chatustrimshal lakshana panchasat koti pramana kyeya yatta meru matyam manasottara madhya paryantam sarda sapta panchashal lakshotara koti yojana pramanam manasottara madhya svadudaka samudra paryantam sannavati laksha Yojana pramanam tatakanchani bhumi sarda sapta panchashal lakshotara koti yojana pramana evam ekato meru loka lokayo antaralam ekadashashal lakshadhika chatushkoti parimitam anyatopi tatatyeto loka loka paryantam sthanam Dvavim shati lakshottarashta koti parimitam loka lokat tahirapi ekataha etavat eva anyatopi etavat eva yat pachyate yontar vistara etena yaloka parimanam charyakyatam yat tahir loka chala iti ekato Loka loka sarda twadasha koti yojana parimanaha anyatopi satapeti evam chatustrimshal lakshona panchashat koti pramana bhuj sapti dvipa parvata kyeya ata evanda golaka sarvato dikshu saptadacha laksha yojana vakashe Vartamane sati prititya Sheshanagena Dharanam Vikkajaish Chaniskali Karanam Sartakam Bhavet Anjatha Tubhyakyantare Panchashat Koti Pramanatva Andagolakal Laknatve Tat Sarvam Makinchit Karam Syat Chakshushe Manvantare Chakasmat Majanam Shri Varaha Devenotapanam Chaturgatam Syat Ityadikam Virechaniyam. Este es el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en sánscrito, que Srila Prabhupada dice que porque tiene mucha terminología técnica astronómica es muy difícil de traducir, a menos que alguien sea un astrónomo que pueda hacer bien todos los cálculos y tenerlo en orden. Y Prabhupada al sánscrito, pues hay algún astrónomo sánscritólogo que pueda leerlo y entenderlo.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Om Agyana Timirandasya Jananjana Chalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bien, en estos 20 minutitos que nos quedan, voy a comentar un poquito acerca de la hermenéutica védica. La hermenéutica, para quien no esté familiarizado con el término, se refiere a la ciencia que estudia la interpretación o la lectura de textos sagrados, de textos religiosos. Hay diferentes pensadores en el mundo occidental que han desarrollado una serie de estrategias y de análisis a la aproximación a los textos religiosos. Estos pensadores en el mundo occidental lo aplicaron a la Biblia y a las escrituras, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, las escrituras, digamos, de origen abrahámico, cristiano. Pero el mismo principio se puede aplicar también al estudio de otra literatura, literaturas más del Oriente, más hacia el Oriente, porque la tradición cristiana también viene del Oriente. A veces la gente, recuerdo una vez me encontré un pastor evangélico en un maratón de distribución de libros en Tarrasa, Cataluña, que me criticaba: ¿por qué no te vas a la India a predicar? Yo le dije: bueno, pero Jesucristo también vino del Oriente, ¿qué problema tiene usted? Jesucristo no era precisamente catalán. No era catalán, venía del Oriente. Entonces usted como pastor está predicando una tradición que viene del Oriente. ¿Qué problema tiene que yo predique una tradición espiritual, religiosa, coherente con la tradición cristiana, que viene de todavía más del Oriente, viene de la India? ¿Cuál es el problema? Así que el mismo principio de la hermenéutica puede aplicarse a la lectura de textos védicos. Alguien podría argumentar, no, pero Srila Prabhupada dijo que no había que interpretar. ¿Habéis leído los significados de Srila Prabhupada? Que muchas veces dice que no hay que interpretar. Y de hecho tituló el Bhagavad Gita, lo presentó como el Bhagavad Gita tal como es. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Claro, desde el punto de vista de la hermenéutica, diría, ¿cómo que no interpretas? Constantemente estamos interpretando. Interpretar básicamente significa traducir a nuestro entendimiento, ¿verdad? Si uno lee algo y el interpretar. De hecho, estaba escuchando ayer por la tarde, y les tomamos un poco de prasadam, estaba leyendo, escuchando una clase de su santidad Krishnakshetra Maharaj, que para aquellos que no le conozcan, además de ser un discípulo de Srila Prabhupada, muy erudito y un devoto muy realizado, muy capacitado en muchos ámbitos, también lo es desde el punto de vista
académico, tiene un doctorado en religión, teología y ciencias de la religión de la Universidad de Oxford, y estaba haciendo una presentación en el templo de ISKCON en Alachua, en Estados Unidos, en la que compartía la presentación que hizo en la conferencia sobre cosmología del Bhagavatam, que se celebró el mes pasado en Florida, dicen los americanos, Florida. No recuerdo si el lugar fue en Gainesville, probablemente fue en Gainesville, organizada por el Bhaktivedanta Institute of Higher Studies, el Instituto Bhaktivedanta de Estudios Superiores, que básicamente es una reencarnación del Bhaktivedanta Institute original, fundado por Srila Prabhupada. Es lo mismo, solamente que por cuestiones organizativas y de registro legal lo han rebautizado con el Bhaktivedanta Institute of Higher Studies. Y este instituto está dirigido por Brahmatirtha Prabhu, el famoso Bob Cohen del libro Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas. ¿Recordáis ese libro? En aquella época era un joven que se llamaba Bob. Habló con Srila Prabhupada en la India, en Mayapur. De ahí surgió este libro. Y Srila Prabhupada le dio posteriormente iniciación, le dio el nombre Brahmatirtha Das. Él ha trabajado muchos años en la Universidad de Gainesville en cuestiones, tengo entendido, por supuesto académicas, porque una universidad no hace otra cosa que educar a la gente, pero también él ha trabajado mucho en la rama administrativa de la universidad. Y su santidad Hridayananda Goswami Maharaj y muchos otros académicos, eruditos del movimiento de conciencia de Krishna están activamente involucrados en el desarrollo de este instituto. Y lo que quería compartir en el rato lo que nos dé el tiempo es unas pinceladas de lo que pasó en este encuentro que tuvo lugar no hace siquiera un mes, hace 3 semanas. A mediados de noviembre en Gainesville, y se habló es el tema que estamos leyendo en el Bhagavatam, o sea que nos viene como anillo al dedo para el tema que estamos tratando. Aquí voy a mezclar algunas de las cuestiones que Krishnakshetra Maharaj presentó en Alachua, que era básicamente una reproducción de lo que él presentó en este simposio, en esta conferencia. Maharaj partió de la base que él no es ni astrónomo, ni astrofísico, ni cosmólogo, para poder hacer una presentación sobre esos temas. Pero sí hizo una presentación muy interesante y muy relevante al tema de la cosmología, porque la cosmología del quinto canto, de hecho,
hizo que puso a prueba la fe de algunos devotos al principio, que llegaron a abandonar la conciencia de Krishna porque no podían entender la cosmología del Bhagavatam, o no podían aceptar que esto fuera cierto, lo que explica el quinto canto del Bhagavatam sobre la estructura del universo y sobre los diferentes planetas que existen. Le parecía que era ciencia ficción del más alto nivel a esos devotos. Cuando escuchaban las narraciones del Bhagavatam, y Maharaj en su clase en Alachua escogió uno de los versos que nosotros leímos en capítulos anteriores. ¿Os acordáis de aquella sección? Me parece que además me tocó a mí esa sección. Que había en Jambu Twir, había un árbol de jambu gigantesco, que había frutos de jambu que eran tan grandes como... ¿Un elefante era? Como elefantes, eran tan grandes como elefantes. Esos frutos se caían y cuando se caían producían unos ríos de jugo de jambu, Jambu Nadi, el río de jugo de jambu. Y en las orillas, en ese sector de Jambu Twir, se depositaba el jugo del fruto de jambu. Cuando lo secaba el sol, producía un tipo de arcilla especial que los habitantes de los planetas celestiales recogían, se untaban por todos sus cuerpos. Y eso producía un tipo de oro en las orillas del río. Con ese oro, los habitantes del cielo tenían muchas joyas y alhajas para las esposas de los semidioses. Entonces él leyó este verso y lo planteó como un reto, incluso puso una imagen que sería un fruto de jambu y luego alhajas de oro. A ver, ¿cómo transformas tú jugo de jambu en alhajas de oro? ¿Cómo haces esa lectura? Evidentemente cogió un verso difícil de interpretar a la luz de la ciencia moderna, porque nosotros no tenemos experiencia de frutos del tamaño de un elefante, ni de jugo de fruta que te dé oro, ¿verdad? Aquí en este planeta no tenemos esa experiencia directa. Bien. Krishan Chaitanya Maharaj en su presentación se refirió a tres tipos de hermenéutica o de lectura o interpretación de los textos sagrados. Citando a un pensador que ahora no recuerdo el nombre, un académico bastante conocido en el mundo de la hermenéutica. Yo no recuerdo el nombre, pero es conocido en su campo. Hablaba de una hermenéutica literalista, en la traducción al castellano sería como una hermenéutica de consentir o consentimiento, que se refiere al que toma lo que dice el texto sagrado en el sentido literal total.
Esto lo dice el texto sagrado, es así y punto. En el lenguaje coloquial moderno diríamos punto pelota, se dice aquí en España, ¿verdad? Esto es así, punto pelota, ¿no? No hay nada más que decir al respecto. ¿Te lo comes o te lo comes? Eso sería un tipo de aproximación al estudio de las escrituras o a la lectura, el entendimiento de las escrituras. Luego hay otra que se llama la hermenéutica de la sospecha, que es el otro extremo. Es el que empieza a cuestionar, pero esto ¿cómo va a ser? No me cuentes, esto es un cuento de hadas, pero ¿cómo te puedes creer esto? ¿Tú eres tonto o qué? A lo mejor te lo dice así, te lo dice de una forma educada, pero ¿quién puede creer una cosa así? Y luego existe una hermenéutica intermedia, que es la hermenéutica de la integración o integradora. La hermenéutica integradora lo que hace es que busca el diálogo entre el texto original y nuestro contexto. En el caso de la ciencia moderna, sería el diálogo con la ciencia moderna. Y dio como ejemplo de esto al célebre científico devoto que en paz descanse, Sariputta Prabhu, que estuvo aquí en Nueva Rajamandalam en los años 80, cuando era brahmachari, vino y dio algunas clases muy interesantes. Él publicó un libro sobre los misterios del universo sagrado, si recuerdo correcto, es el título de este libro. Tiene otro también. Son dos obras sobre la cosmología védica y la cosmología del Srimad Bhagavatam. Y su forma de presentarlo es, digamos que establece un diálogo entre el texto sánscrito antiguo, milenario, ancestral, con el lenguaje científico moderno y la lectura del universo que hacen los astrónomos actuales en base al trabajo de investigación que han realizado a lo largo de las últimas décadas. Y por ejemplo, para daros una idea, cuando él utiliza los términos para referirse a los planetas o regiones del universo que se emplean en el Srimad Bhagavatam y en otras partes de la literatura védica, son dvipas. ¿Qué significa el término dvipa? Literalmente, isla. Entonces él, cuando traduce en su libro Misterios del Universo Sagrado, pone islas y los pone entre comillas. Es decir, que diferentes términos que se puedan leer como por ejemplo el término la montaña loca que está describiendo aquí, evidentemente se está hablando de una montaña que separa regiones del universo o sistemas planetarios, que aquí se les describen en el verso de hoy como Gola. Gola el otro día comentábamos que se refiere a un globo, un planeta redondo, que choca con la lectura terraplanista del universo, que también decíamos el otro día que el Bhagavatam da para ello. Evidentemente, por lo menos mi lectura, no sería una montaña
tal como nosotros percibimos una montaña, de la misma manera que la percepción de una montaña por parte de una hormiga a su tamaño y la montaña de un escalador, un alpinista, un escalador de montañas, como nuestro Urasena, es distinta la lectura y el entendimiento de las montañas, ¿verdad? ¿Cómo lo ve una hormiga? ¿Cómo lo ve un alpinista terrícola? Estamos hablando, la montaña para la hormiga es una cosa, la montaña para nosotros es otra, y la montaña para los dévatas es otra. Esa sería una lectura plausible de la cual devotos científicos pueden hablar. Y de hecho hay un reportaje que lo podéis buscar si estáis interesados. Os vais a ISKCON News, noticias de ISKCON. Hay un artículo sobre el simposium que os he mencionado, y en ese artículo podéis encontrar un lugar donde clicar, que podréis encontrar un resumen de 40 minutos de las presentaciones que hicieron diversos devotos astrónomos, astrofísicos, cosmólogos, arqueólogos, etcétera, que estudiaron la cosmología del Bhagavatam, y hay una variedad amplia de aproximaciones a la lectura de las descripciones que estamos leyendo en los capítulos del quinto canto actuales, aquí en Nueva Rayamayana. Es decir, que hay por lo menos como ocho lecturas distintas de las mismas secciones del Bhagavatam por parte de distintos científicos, titulados por la ciencia moderna, y también a seguidores fieles del Srimad Bhagavatam. Pero las lecturas no son necesariamente iguales. Y yendo un poco a la conclusión que presenta Krishnakshetra Maharaj en su hermenéutica para esa conferencia sobre cosmología, Maharaj concluye citando a Jessica Frazier, que es una académica del Centro de Oxford para Estudios Hindúes, que habla de un coro de interpretaciones o un coro de hermenéutica. Es decir, que diferentes lecturas de un mismo texto o de una misma sección pueden ser complementarias las unas con las otras, y si se presentan con una actitud dialogante y con un espíritu abierto de aprender, es posible que sea como un coro de lecturas del mismo texto. Claro que si esas lecturas se hacen de una forma incorrecta, en lugar de un coro sería una cacofonía. ¿Sabes? La cacofonía, que suena fatal. Pero si esas lecturas están hechas con lealtad al texto original y al mismo tiempo también respetando o considerando con respeto los principios
de la ciencia y buscando el diálogo pueden salir lecturas muy interesantes que sean un coro de lecturas de un texto sagrado a los ojos de la ciencia moderna. Por ejemplo, había una de las, hablando de las yojanas, que Raghuveera Prabhu mencionaba, hacía una reflexión acerca de el cálculo de las yojanas. Una yojana, según la medida del Bhagavatam, y una yojana en el Surya Siddhanta, que es un texto que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él recibió el título Siddhanta Sarasvati porque él tenía la capacidad de leer, él era astrónomo, o sea que sabía de astronomía y de astrología, pero una yojana en el Bhagavatam, una yojana en el Surya Siddhanta son medidas distintas. 8 y pico millas en el Bhagavatam y 5 y pico millas en el Surya Siddhanta. Y una de las presentaciones planteaba este tema. Si queréis acercaros más a ello, os recomiendo que veáis, si no habláis inglés, con alguien que traduzca, el resumen que hizo el Bhaktivedanta Institute y que lo podéis encontrar en ISKCON News, en el artículo que he mencionado anteriormente, que resume las presentaciones que hicieron los devotos astrónomos, astrofísicos y cosmólogos, y algunos otros de otras ciencias que también plantearon sus perspectivas. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Has dado tiempo a hacer las 5 cajas? Así, wow, qué bueno, qué bien. ¿Cuál hizo que se vayan más devotos? ¿Esto del quinto canto o el de que fueron a la luna? Están relacionados. Pero sí, el tema de pero tampoco sé si se fueron tantos devotos. Hubieron algunos que sí se fueron. Había el caso de un discípulo de Prabhupada que se llamaba Purushottama, que tenía mucha dificultad en aceptar las afirmaciones de Srila Prabhupada de que no habían ido a la luna. Y Prabhupada incluso a veces bromeaba con él sobre el tema. Y una vez que le cayó, fueron a la cocina, estaban cocinando, saltó la tapa de la olla porque hicieron una masala muy fuerte. Cuando mezclaron saltó la tapa y le salpicó y se quedó así como lleno de especias. Y Prabhupada le dijo, Purushottama ha ido a la luna, haciéndole un chiste. Bueno, o sea, Prabhupada bromeaba con él. Había una relación de amistad entre maestro y discípulo. Pero posteriormente tuvo dificultades y se marchó. Quizás utilizó como excusa esto para luego ir a hacer otras actividades más materiales. Que de hecho Srila Prabhupada, cuando leemos el comentario al verso de los frutos de Jambu, que son grandes como elefantes, Srila Prabhupada, en el significado de lo que nos habla, es que esos mundos celestiales son como una fantasmagoría, que es lo que dice el Bhagavatam, que los mundos parecen reales, pero son irreales, los mundos materiales. Por lo tanto, la explicación de Prabhupada es más profunda que el cálculo superficial de si hay, es como por ejemplo las pompas de jabón. Si una pompa de jabón es pequeña o es más grande, un planeta es pequeño o es grande, los cuerpos de los habitantes son pequeños o son grandes. Todo eso son cálculos materiales. Por ejemplo, ¿quiénes habéis hecho pompas de jabón de niños? ¿De qué tamaño? ¿Cuál fue la más gorda que hicisteis?
en vuestra época, la pompa de jabón más gorda que hicisteis, sin fanfarronear, o sea, siendo honestos, ¿cuánto fue? Tendría un palmo. Así, ¿verdad? Un palmo común. Pues el otro día en Mallorca fuimos a hacer Harinam y en el camino en la catedral, hacia donde nos sentamos, en el Paseo del Borne, había un señor haciendo pompas de jabón, ahora las hacen así, gigantescas. Y seguramente, si algún científico se lo propusiera, con un avión y con aparatos, podría hacer una pompa de jabón enorme que nosotros en nuestra infancia no podríamos ni imaginarla. Por lo tanto, es un tanto relativo. Los cálculos de las medidas que podemos tener de los planetas y de los cuerpos de los habitantes son relativos. Y por eso Prabhupada en el comentario se centra más en que es una fantasmagoría el tratar de buscar la felicidad a través del oro, como hacen los semidioses de los planetas celestiales, que van y recogen el oro de las orillas del Chambunari, de ese río que se ha producido a partir de esos frutos gigantescos. Realmente es una ilusión el pensar que voy a ser feliz con todas estas cosas. Y esa es la aproximación que tiene Srila Prabhupada cuando comenta muchas veces en las secciones del Bhagavatam, que nos indica qué tipo de interpretación tenemos que tener. En lugar de quedarnos en lo externo y pelearnos y perder la fe porque no entendemos algo, mejor ir a la esencia y al mensaje del Bhagavatam, que lo que quiere es despertarnos a la realidad trascendental más allá de estos planetas materiales, tanto los superiores como los inferiores, los infernales, que también son muy terribles. Es el otro extremo. Uno es demasiado celestial y el otro es demasiado miserable como para que lo aceptemos desde un punto de vista contemporáneo, mundano. Pero si escuchamos con el corazón abierto para recibir el mensaje del Bhagavatam, podemos ir más allá de aquello que no entendamos y llegar a la esencia del mensaje, que es lo que nos destacan los acharyas en sus comentarios, sin perjuicio de que el Bhaktivedanta Institute también nos ayude a entender la parte material de una forma más asimilable para nuestra forma de pensar y cómo hemos sido educados en las escuelas contemporáneas. No me acuerdo dónde, pero a lo mejor usted se acuerda, en algún diálogo de Prabhupada con algún, creo que era un periodista, le está diciendo, pero usted qué quiere decir, que usted ve a Krishna tal como es frente a usted. Si dice Prabhupada, claro que lo veo, y veo todo el mundo espiritual. Y después le dice, hay que entender una cosa, que distintos sabios ven el mundo por distintos puntos de vista. Si yo te digo que en este momento, si miro al cielo, veo unos pájaros enormes que están haciendo unos huevos desproporcionados, me vas a creer. Y dice, no. Y Prabhupada dice, pero yo los veo, están ahí. Sí, de hecho había una de las lecturas de los cosmólogos era que el Bhagavatam describe diferentes dimensiones que están coexistiendo en el mismo lugar, como el tema de los fantasmas, por ejemplo. Estamos en el mismo plano, pero son planos superpuestos, y cada persona, según su nivel de conciencia, el tipo de cuerpo, el tipo de sentidos que tenga, los diferentes seres perciben diferentes cosas. Y el ejemplo es la hormiga y los humanos. Estamos coexistiendo, pero las percepciones son muy diferentes. Si bien la hormiga tiene sus ciudades, las abejas tienen también sus
su reina y todo su desarrollo en la colmena, que es muy impresionante y que nos puede dejar asombrados a los humanos de lo bien organizadas que están, pero tienen su propio ámbito de existencia y seguramente no pueden entender cómo funcionamos los humanos a escala mayor. A nosotros nos cuesta entender cómo lo pueden hacer, algo tan en miniatura y tan increíble, y cómo pueden trabajar tan duro, y esos animales, esos insectos, pueden tener dificultad en entender nuestra dimensión. Eso sería un ejemplo que nos puede ayudar a vislumbrar o a entender que pueden existir, ¿por qué no?, planos superpuestos. Y ahora la física cuántica está empezando a hablar de ello, que antes no hablaban la física era pura y dura, muy sólida, muy material. Ahora se está hablando de otras dimensiones mucho más flexibles y sutiles. Mi perspectiva es la de un simple practicante, desde el punto de vista teológico, no desde un punto de vista científico, astronómico, para hablar de las estructuras del universo, pero para mí no supone ningún problema el reconciliar y el integrar las descripciones del Bhagavatam sobre regiones del universo con nuestra experiencia actual y con lo que hemos aprendido en la ciencia moderna, o lo que nos han contado, que luego esa es otra. Si todo lo que nos han contado es cierto, hay también mucha ciencia ficción, porque puede ser, a veces igual nos están hablando de unas mega armas atómicas y igual luego es un show que tienen de la mitad para abajo de lo que dicen. Es otra teoría también que puede estar ahí, sino porque tienen tantas cosas, pero enseñan muchas pistolas, pero nunca disparan. Mejor que no disparen, pero que es otra posibilidad, o algo que es plausible. Creo que es la hora de terminar. Los que queráis podéis quedaros y hablamos un poquito más. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.